¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Presidente del Congreso, Luis Iberico, señaló que el primer mensaje al Parlamento del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski debe brindar confianza a todos los peruanos. Congresista Elías Rodríguez opinó acerca de la conformación de las comisiones ordinarias. Se pronunció sobre quién debería encabezar la de presupuesto. Ejecutivo promulgó ley que establece alcances de los institutos y escuelas superiores en la entrega de grados y títulos. Ley fue aprobada por el Pleno del Congreso en junio de este año. Congresista Mauricio Mulder espera que el Poder Judicial y el Ministerio Público se pronuncien sobre fallo que liberó a agresor de mujer en Ayacucho. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El primer mensaje al Congreso de la República del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski debe dar confianza a los peruanos sobre el trabajo a realizarse en los temas que la ciudadanía espera se solucionen. Así lo señaló el titular del Parlamento, Luis Iberico, en declaraciones a la prensa. Un mensaje que brinde confianza espera sea el que dé el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski ante el Congreso de la República, manifestó el titular del Poder Legislativo, Luis Iberico. Nos debe dar la confianza en que en el Perú vamos a seguir avanzando sobre todo en el terreno social, porque el éxito económico tiene que estar acompañado evidentemente de un éxito social en la familia peruana, especialmente en las familias más empobrecidas y de los lugares más apartados del país. Hay que ponerle énfasis, creo yo, a la regionalización, a la descentralización. Hay que ponerle mucho énfasis, y creo que ahí todos coincidimos, a la seguridad ciudadana, énfasis en la educación, tantos temas que están pendientes en la agenda del desarrollo nacional. De otro lado, confirmó que el partido político Alianza para el Progreso participará en la próxima mesa directiva. Entiendo que la nueva bancada ya decidió incorporarse, pero obviamente se tiene que conversar acerca de las condiciones. Esto me disculparán, pero no lo manejo yo. Esto habría que preguntarle en todo caso a los voceros de la nueva bancada, especialmente a Richard, que es el primer vocero. Todavía no se ha decidido el nombre, pero Richard tiene bastante experiencia, 5 años como congresista, es el vocero y podría perfectamente ocuparse en este primer año de ser vicepresidente por APP. Pero repito, depende de lo que conversarán con los voceros de Fuerza Popular. Al ser consultado sobre la presidencia de la Comisión de Presupuesto, consideró que sería recomendable que prime la tradición antes que la proporcionalidad. No es que le corresponda, es tradición simplemente, es una tradición que sea alguien del gobierno para tener una conexión más directa con el gobierno central, que es el que elabora el proyecto de presupuesto y el que maneja los recursos. Recuerden que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, el presupuesto lo plantea el gobierno central. Respecto de la posición de rechazo del Frente Amplio sobre juramentar ante el presidente de la Junta Preparatoria, Kenji Fujimori, sostuvo que se debe respetar al oponente y no perturbar el inicio de un nuevo parlamento. Yo no coincido con ese tipo de posiciones porque finalmente la decisión de que la bancada de Fuerza Popular sea la bancada mayoritaria y de que el congresista Kenji Fujimori sea el más votado es una decisión del pueblo, de los votos. Eso se llama democracia. Tarde o temprano, para asumir el cargo, van a tener que juramentar. Si no es ante Kenji Fujimori que le corresponde presidir este grupo de trabajo, será ante la próxima presidenta del Congreso, que todo apunta que será Luz Salgado, también del fujimorismo. Y a pocos días que los nuevos parlamentarios asuman funciones y se designen a los presidentes de las 24 comisiones ordinarias, quedan dudas sobre algunas de ellas. El congresista Elías Rodríguez se pronunció sobre quién debería encabezar la de presupuesto. Este tema tendría que ver en una negociación y que producto de la misma tiene que haber un consenso. Aspiramos que los consensos se abran paso y sean el camino por el cual se puedan solucionar este tipo de diferencias. No deja de tener gran argumento un poco la tradición, un poco lo que en realidad correspondería a que el Ejecutivo
tenga en el Parlamento Nacional la Comisión de Presupuesto, como igual la oposición hacerse de la Comisión de Fiscalización para una suerte de control y de equilibrio político. Pero ante ello también existe otro argumento, ¿no? El argumento de la proporcionalidad numérica de quienes han sido por el voto popular ungidos como representantes y que argumentarían tener la mayoría suficiente para esto. Entonces, ante estos temas aún en discusión, tiene que haber mediador, cada uno de nuestros voceros para ponernos de acuerdo. Yo creo que no marcaría mucho la diferencia para los fujimoristas o la gente de Fuerza Popular tener la presidencia de la Comisión de Presupuesto, toda vez que numéricamente al final pueden hacer sentar su posición en la comisión con los votos de los integrantes y luego en el Pleno del Congreso de la República. Así es que vamos a ver finalmente cómo nos abrimos paso y damos una solución que al final evite la confrontación. El presidente del Congreso, Luis Iberico Núñez, junto con la embajadora de la República de Colombia en el Perú, participaron en la colocación de ofrendas florales en la conmemoración del 206º aniversario de la independencia de Colombia. El Congreso de la República, representado por su titular, Luis Iberico Núñez, rindió un homenaje a Colombia por el 206º aniversario de su independencia. El presidente del Parlamento estuvo acompañado de la embajadora de Colombia en el Perú, María Elvira Pombo Holguín. La ceremonia dio inicio con el saludo a la bandera de guerra del Perú y la revista a la tropa de la Legión Peruana de la Guardia del Ejército del Perú. Después de entonar los himnos nacionales de Perú y Colombia, el titular del Parlamento inició la tradicional colocación de ofrendas florales ante el imponente monumento del libertador Simón Bolívar. Posteriormente, los representantes de instituciones como la Municipalidad de Lima, Policía Nacional del Perú, la Comunidad Andina, Países Bolivarianos y la Embajada de Colombia procedieron a la respectiva colocación de arreglos. A la ceremonia también asistieron delegaciones diplomáticas extranjeras y de diferentes instituciones de los países latinoamericanos de las Fuerzas Armadas. Y el Ejecutivo promulgó la norma que establece los alcances de los institutos y escuelas superiores en la entrega de grados y títulos, la cual fue aprobada por el Pleno de Congreso en junio de este año. Fue publicada en normas legales del Diario Oficial El Peruano, la Ley 30489, que modifica el primer párrafo de la tercera disposición complementaria final de la Ley Universitaria. Dicha disposición se refiere a los títulos y grados otorgados por instituciones y escuelas de educación superior y señala que mantienen el régimen académico de gobierno y economía establecidos por las leyes que lo rigen. La mención en dicha norma es para todas las escuelas superiores de formación artística, arte dramático, conservatorios, Escuela Superior de Música Pública, así como la Escuela de Oficiales y Superiores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN, Escuela de Salud Pública del Perú, Escuela Nacional de Marina Mercante, Bellas Artes, Instituto Pedagógico de Monterrico, Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, la Facultad de Filosofía y la Facultad de Teología Redemptoris Master, las cuales podrán otorgar a nombre de la Nación el grado de bachiller y títulos de licenciado, equivalentes a los otorgados por las universidades del país. Estos son válidos para el ejercicio de la docencia universitaria y para la realización de estudios de maestría y doctorado. Esta ley fue aprobada el 9 de junio por el Pleno del Congreso y fue sustentada por el presidente de la Comisión de Educación, congresista Víctor Crisólogo Espejo, con el objetivo de revalorar la carrera técnica y tecnológica del país, promoviendo carreras que favorezcan el desarrollo local, regional y nacional. Al volver, congresista Mulder se pronunció sobre el fallo que liberó a agresor de Arlet Contreras. Regresamos con los detalles. Y recuerde que puede acceder a nuestro portal web o seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias.
Representantes de distintas bancadas expresaron sus puntos de vista sobre la convocatoria a una sesión plenaria extraordinaria tras conseguir las 78 firmas requeridas para tal fin. La solicitud plantea debatir la insistencia del proyecto de ley respecto al bono destinado a 5.000 trabajadores del sector salud. También se propuso incluir la censura al ministro de Defensa, Yaque Balaquivi. Toda la gente de salud del Perú se puso en movimiento y se ha conseguido las firmas, a pesar de que algunos congresistas que inicialmente firmaron retiraron sus firmas. Ya ahora vamos a presentar las firmas requeridas, ¿no? Así que en ese sentido el pleno extraordinario debe llevarse a cabo. Yo no creo que haya ningún inconveniente para que este pleno extraordinario sea convocado. Por lo general son 24 horas como cuestión previa. Entonces, si lo presentamos ahora, de repente desde el mediodía o en la tarde de mañana podría ser. Yo creo que sería importante que el Parlamento, en una expresión democrática, pudiera tratar este tema que ha generado muchísimo malestar para la democracia nacional. En este sentido, si vemos temas de importancia como son los bonos de salud, para la gente de este sector tan importante, también es importante por la salud del país que se trate el tema de la censura de carácter político que ya en sí le ha dado el pueblo peruano y este Parlamento que está terminando funciones con el ministro de Defensa. Yo lo veo altamente improbable, porque no nos han pasado ninguna notificación hasta la fecha y consecuentemente, estando la juramentación fijada para el día viernes, ya no hay ninguna posibilidad que se vaya a llevar un pleno extraordinario porque obviamente ya no hay cuándo se notifique. Nos hubieran tenido que notificar hoy día. Los temas son individuales. El pedido de sesión extraordinaria es para el tema que se ha recolectado las firmas, se ha conseguido las firmas. No podíamos decir porque en salud se ha conseguido las 78 firmas, incluimos el tema, lamentablemente no se va a poder ver el tema del señor Balaquivi, el actual ministro de Defensa, ¿no? El Congreso de la República reconoció el trabajo que ha realizado durante 60 años la Comisión Fulbright, la que ha otorgado más de 2.000 becas para ciudadanos peruanos, promoviendo el intercambio cultural entre nuestro país y Estados Unidos. El Congreso de la República condecoró con la Medalla de Honor en el grado de Comendador a la Comisión Fulbright en el Perú, en reconocimiento a sus 60 años de destacada labor de intercambio educativo y cultural en nuestro país y los Estados Unidos de América. El acto fue encabezado por el presidente del Parlamento Nacional, Luis Iberico Núñez, y contó con la asistencia del embajador de Estados Unidos en el Perú, Brian Nichols, quien recibió la distinción. El titular del Parlamento dijo que desde su creación la comisión tiene una fructífera presencia en el Perú, fortaleciendo las capacidades de los peruanos en el campo de las artes, humanidades, ciencia, tecnología, industria y medios de comunicación. Durante estos 60 años se han beneficiado más de 2.000 jóvenes profesionales peruanos que han llevado a cabo estudios en los Estados Unidos. Pero esta experiencia trasciende el plano individual y revierte en nuestro beneficio, contribuyendo en el desarrollo del Perú, ya que ex becarios peruanos y estadounidenses han contribuido y siguen contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de nuestro país. Por su parte, Brian Nichols reafirmó su disposición a redoblar esfuerzos para aumentar los intercambios educativos y de cooperación con nuestro país. Este programa ha sido un ejemplo de la amistad y los lazos culturales que atan el pueblo peruano y el pueblo norteamericano. Nosotros vemos con mucha alegría la transferencia del poder democrático que ha mencionado el señor presidente del Congreso y vamos a seguir apoyando al Perú, enfrentar los retos de cambio climático, crimen transnacional, desarrollo integral y sostenible de su gente. Y vamos a también beneficiar de la sabiduría de los peruanos, quienes están, entre otras cosas, en este momento trabajando en la NASA, en algunos proyectos espaciales, hoy día que estamos reconociendo algunos proyectos históricos.
A la ceremonia también asistió el representante del Fulbright Perú, Henry Hartman, entre otros funcionarios de la Fundación y de la Embajada norteamericana. Muy indignado se mostró el congresista Mauricio Mulder al ser consultado sobre el fallo que ordenó la liberación de Adriano Pozo, quien golpeara salvajemente a su expareja en un hotel en Ayacucho. Además señaló que espera que el Poder Judicial y el Ministerio Público se pronuncien y que la OCMA emita un informe al respecto. Hay que ser bastante enfático en señalar que hay gruesas fallas del Poder Judicial y del Ministerio Público. Sobre todo en el Poder Judicial, habida cuenta que se ve, por ejemplo, que en el caso de Ayacucho, el de la mujer arrastrada, hay una connivencia amistosa preestablecida entre la presidenta de la sala y los familiares del delincuente. Y hemos visto el día de ayer también a una víctima de violencia familiar que además se ha defendido de una manera muy adecuada, indignarse frente a un sujeto que ha sido condenado a 4 años de prisión suspendida. Entonces, lo que tiene que hacer ahí, porque tenían en los instrumentos, o sea, las leyes ya están, hemos aprobado la ley del feminicidio, y golpear a una pareja, golpear a un niño, golpear a una persona del entorno familiar, no es un delito de lesiones cualquiera, es un delito agravado. Entonces, yo lo primero que haría sería, ya eso va a tener que ser apenas se instale la Comisión de Justicia, citar al doctor Ticona y citar al doctor Sánchez, Ministerio Público y Poder Judicial, a que nos digan qué cosas es lo que están haciendo. El señor Ticona debería exigir que la OCMA suspenda de inmediato a toda esa sala que ha liberado a este sujeto que golpeó a esta señora de una manera tan salvaje. Y de inmediato estas personas deberían ir presos. Eso es un prevaricato clarísimo. Esos jueces deben ir presos para que vean lo que significa que ellos vengan con esas actitudes proclives al delito. Incluso puede haber habido hasta corrupción allí. Y la señora jueza que promovió también ese tipo de sentencia en Ayacucho, tienen que ir presos, están cometiendo delito. Entonces, el día que se cumpla la ley y que los jueces que hacen este tipo de sentencias terminen realmente en la cárcel, ahí quiero ver si los demás jueces van a estar contemplativos o se van a dejar llevar por corrupción. Y ahora les contamos que el Fondo Editorial del Congreso, como parte de sus actividades en la Feria Internacional del Libro, presentará este jueves 21 a las 5 de la tarde El Poder y las Sombras, libro de María del Pilar Tello, y será en el auditorio Clorinda Mato de Turner, y contará con la participación de los periodistas Juan de la Puente y César Campos como comentaristas. Un día después, el viernes 22 a las 3 de la tarde, se presentará el libro Ezequiel Urbiola y el indigenismo puneño, del autor Augusto Ramos Zambrano. Los comentaristas serán Nelson Manrique, Carlos Aguirre y Antonio Rengifo. La presentación de Francisco Javier de Luna Pizarro, parlamentario y primer presidente del Congreso peruano, de la autora Carmen Villanueva, será el 26 de julio a las 7 de la noche en el auditorio Ciro Alegría. Lo comentarán Armando Nieto Vélez y Javier de Belaunde. Al día siguiente se presentará Herencias y Tradiciones, colección de arte popular del Museo de Arte de San Marcos, y será comentado por María Eugenia Ilia y Sara Acevedo. Chile en el Perú, política, economía y sociedad en tiempos de la ocupación 1881-1884 de la historiadora Carmen McEvoy será comentado por Giovanna Polarolo, Pedro Gibovich y Uber Wieland. La presentación será en el auditorio Clorinda Mato de Turner el jueves 28 de julio a las 6 de la tarde. Finalmente, se presentará La imagen transgredida, estudios de iconografía peruana y políticas de representación simbólica, del director de la Biblioteca Nacional del Perú, Ramón Mujica. El libro será comentado por Jaime Cuadrielo y Gustavo Buntix. La cita es el viernes 29 a las 6 de la tarde. Vamos todos a la Feria del Libro. Y tras la pausa, congresista Josué Gutiérrez presentó balance de su gestión parlamentaria. Volvemos con lo último, aquí en la edición central de Congreso Noticias. Continuamos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. El parlamentario de la bancada Gana Perú, Josué Gutiérrez, presentó el balance de su gestión legislativa 2011-2016. Fue en un acto desarrollado en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. En su intervención, Gutiérrez Cóndor mencionó que es autor de 47 proyectos de ley. Así me formé. Esa es la herencia del Estado que me dejó.
pero el estado que estoy dejando, unos días más ya, prácticamente estoy dejando el día de hoy, porque este es el último acto público, ¿no? Esa herencia es muy distinta. Internet, escuela, con buena infraestructura, con internet, colegio, pistas y veredas, agua y desagüe, y también nuestras respectivas circunscripciones en Chacos, Cochacaya, Corralcancha, Ayancocha Alta. Todas merecen el mismo tratamiento y el mismo trabajo. Y ahora les contábamos que este viernes 22 de julio, desde las 9 de la mañana, Congreso Televisión llevará a sus pantallas todas las incidencias de la ceremonia de juramentación de los parlamentarios elegidos el pasado 10 de abril. Será una transmisión ininterrumpida, en vivo y en directo, con nuestros equipos periodísticos desplegados en varios puntos del Palacio Legislativo, para que usted tenga la mejor cobertura de este importante acontecimiento. No lo olvide, este viernes 22 desde las 9 de la mañana estaremos en vivo con toda la antesala y luego toda la ceremonia de juramentación desde el hemiciclo principal del Parlamento Nacional, solo por Congreso Televisión. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Recuerde que puede seguir nuestra programación en el canal 73 y 550 de Movistar, el 56 de Claro y Vez Cable, y en señal abierta entre 9 y 10 de la mañana por TV Perú. Hasta pronto.